El destello de las luces policiales iluminaba nuestra entrada. Mi madre bajó del taxi, maletas de marca en mano, y se quedó paralizada. Su rostro palideció instantáneamente. Intentó hablar, pero las palabras no salían. El taxista preguntó tímidamente si necesitaba ayuda con el equipaje. Ella no respondió. No podía. Lo que tenía frente a sus ojos, lo que finalmente estaba obligada a enfrentar, era algo que jamás imaginó posible. Pero debo retroceder. Debo llevarte al inicio de todo, al día que transformó mi vida por completo, al momento en que mi propia madre me dejó $30, una botella de agua, y desapareció durante todo el verano. Me llamo Kristen Harrison. Tenía 18 años recién cumplidos. Acababa de terminar la secundaria y creía saber lo que significaba pasar dificultades. Estaba completamente equivocada. No tenía ni idea de lo que vendría después. Mi mamá, Valerie, siempre fue de esas mujeres que necesitaban un hombre a su lado como necesitan aire para respirar. Papá se fue cuando yo tenía 7 años. Mi hermano pequeño, Nolan, apenas era un bebé entonces. Apenas lo recuerdo. Lo que sí recuerdo perfectamente es el desfile interminable de novios que llegaron después. Estuvo el vendedor de autos que duró 8 meses, el contador que aguantó un año completo, el entrenador personal que se mudó con nosotros 3 semanas, se comió toda nuestra comida y luego desapareció llevándose nuestro microondas. Sí, el microondas. Todavía no lo entiendo. Durante todo ese tiempo me crié sola. Y cuando llegó Nolan, también lo crié a él. Mamá siempre estaba demasiado ocupada persiguiendo su próxima aventura romántica para notar que sus hijos necesitaban cosas básicas como, no sé, cena, ropa limpia o alguien que asistiera a las reuniones escolares. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para Boyd Carpenter. Mamá conoció a Boyd en línea durante abril. Rico, encantador, de Vancouver. En cuestión de semanas, volaba a verlo cada fin de semana, quedándose cada vez más tiempo, dejándome unos cuantos dólares para manejar las cosas. Para junio, supe que este era diferente. Hablaba de él como si fuera un príncipe de cuento de hadas. Estaba completamente obsesionada. Entonces llegó el 3 de julio. Esa mañana comenzó con un sonido que nunca olvidaré. Maletas rodando por el pasillo. No el pequeño bolso de viaje que normalmente usaba. Las grandes. El tipo de equipaje que empacas cuando no planeas volver pronto. La encontré en la cocina, vestida como si fuera a un resort. Maquillaje completo a las 7 de la mañana. Nolan estaba en la mesa comiendo cereal, medio dormido. Tenía 11 años y no tenía idea de que su verano estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Mamá ni siquiera me miró cuando explicó. Boyd la había invitado a pasar el verano en su cabaña en Columbia Británica. 2 semanas, quizás 3. Volvería antes de que nos diéramos cuenta. Todo estaría bien. Yo era adulta ahora, ¿no? Acababa de graduarme. Podía manejar las cosas. Entonces puso $30 sobre el mostrador. $30 y una botella de agua. Todavía no sé qué significaba esa botella de agua. Tal vez pensó que era gracioso. Tal vez pensó que era simbólico. Tal vez simplemente la agarró del refrigerador sin pensar. Pero ahí estaba. Una sola botella de agua junto a 2 billetes de 10 y 2 de 5. Como si fuéramos concursantes en algún programa de supervivencia retorcido, donde el único premio era no morir de hambre. Nolan me miró con esos ojos enormes que tiene. Era solo un niño de 11 años, y pude verlo haciendo los cálculos mentales, los mismos cálculos que yo estaba haciendo. $30. 2 personas. Todo un verano. Intenté discutir. Intenté explicarle que el alquiler vencía en 10 días, que apenas teníamos comida en el refrigerador, que Nolan necesitaba suministros para las actividades de verano, que no puedes abandonar a 2 niños con dinero para víveres y llamarlo crianza. Pero mamá ya estaba revisando su teléfono. Ya estaba sonriendo por algún mensaje que Boyd acababa de enviar. Me dijo que estaba siendo dramática. Me dijo que consiguiera un trabajo si necesitaba dinero. Me dijo que esta era su oportunidad de ser feliz y que debería apoyarla en lugar de ser egoísta. Egoísta. Realmente me llamó egoísta. El taxi tocó la bocina afuera. Mamá agarró sus maletas, besó a Nolan en la cabeza sin realmente mirarlo, y nos dijo que llamaría cuando aterrizara. Luego se fue. Así de simple. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio. Nolan no lloró inmediatamente. Solo se quedó mirando los $30 sobre el mostrador como si intentara multiplicarlos con pura fuerza de voluntad.
Ojalá tuviera ese superpoder. Ojalá tuviera cualquier superpoder. Esa primera noche, después de que Nolan se durmió, me senté en la mesa de la cocina y conté el dinero nuevamente. $30. Nuestro refrigerador contenía media caja de huevos, algo de pasta dudosa, algunos condimentos y mucho espacio vacío. El alquiler, $850, vencía el 13 de julio. La factura de electricidad estaba sin abrir sobre el mostrador. Ni siquiera la había revisado aún. Tenía miedo de hacerlo. Intenté llamar a mamá alrededor de las 9. Fue directo al buzón de voz. Dejé un mensaje pidiéndole que me devolviera la llamada, intentando mantener mi voz firme, intentando no sonar tan asustada como me sentía. No llamó esa noche ni a la mañana siguiente ni la mañana después de esa. Para el día 3 me di cuenta de que no lo haría. Algunas personas tienen cuentas de ahorro para emergencias. Algunas personas tienen familia a quien llamar. Algunas personas tienen redes de seguridad. Nosotros teníamos $30, una botella de agua ya vacía, y el uno al otro. Miré a mi hermanito durmiendo en el sofá, todavía con la ropa del día anterior porque estaba demasiado exhausta para recordarle que se cambiara. Él confiaba en mí. Creía que yo resolveríamos esto. No tenía idea de que yo tenía 18 años y estaba absolutamente aterrada. Pero aquí está la cuestión sobre estar aterrada. Puedes dejar que te aplaste o puedes dejar que te impulse. Y tenía un niño de 11 años que dependía de mí. Así que tomé una decisión esa noche. Iba a encontrar la manera de sobrevivir este verano. Iba a mantener un techo sobre nuestras cabezas y comida en nuestros estómagos. Y cuando mi madre finalmente regresara de sus vacaciones románticas, iba a ver exactamente de qué eran capaces sus hijos. Solo que ella no tenía idea de cómo se vería eso realmente. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, por favor presiona el botón de suscripción y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Leo absolutamente cada comentario. Veo todo y tu apoyo significa el mundo para mí. Muchísimas gracias. Ahora, volvamos a la historia. El día 4 comenzó mirando nuestra despensa como si pudiera llenarse mágicamente durante la noche. Alerta de spoiler. No lo hizo. Teníamos mantequilla de maní, medio pan que se estaba poniendo duro, algo de pasta genérica y exactamente una lata de salsa de tomate. Hice los cálculos. Si comíamos porciones pequeñas, esto podría durar quizás 2 días más. Quizás. Le hice a Nolan un sándwich de mantequilla de maní para el desayuno y le dije que era una aventura especial de verano. No me creyó. El niño tenía 11 años. No era tonto, pero lo comió sin quejarse. Eso me rompió el corazón más que cualquier otra cosa. Ya estaba aprendiendo a esperar menos. Para el día 5, los $30 se habían terminado. Gasté lo último en leche, pan y una bolsa de arroz. El arroz, pensé, podría durar para siempre. Mi abuela solía decir que el arroz era el gran ecualizador. Rico o pobre, todos comen arroz. Por supuesto, también solía decir que el trabajo duro siempre vale la pena. Y estaba empezando a dudar de esa afirmación. Comencé a buscar trabajo inmediatamente. Pensarías que encontrar empleo en julio sería fácil. Trabajos de verano por todas partes, ¿verdad? Equivocado. Cada restaurante de comida rápida, cada tienda minorista, cada negocio a distancia caminable ya había contratado su personal de verano en mayo. Llegué demasiado tarde. El gerente en el supermercado realmente se rió cuando pregunté si estaban contratando. No de mala manera, solo de manera cariño. ¿Dónde estabas hace 2 meses? Aún así dolió, así que me puse creativa. Mi primer trabajo fue limpiar el garaje de la señora del gato 3 casas más abajo. Había querido organizarlo durante años. Y cuando toqué su puerta, ofreciéndome a hacerlo por $20, me miró como si le hubiera ofrecido un boleto de lotería ganador. 8 horas después, tenía $20, una quemadura de sol, y el conocimiento de que la señora Delgado había guardado cada periódico desde 1987. No pregunté por qué. Algunas preguntas no necesitan respuestas. El día 7 trajo un nuevo problema. Un aviso naranja brillante pegado en nuestra puerta principal. El señor Kowalski, nuestro casero, no era un hombre paciente. Tenía un grueso acento polaco y un bigote que parecía erizarse con su propia ira separada. El aviso nos daba 7 días para pagar el alquiler o enfrentar procedimientos de desalojo. 7 días.
$850. Tenía exactamente $20 y una quemadura de sol. Llamé a mi madre 12 veces esa semana. Cada llamada fue al buzón de voz. Para la octava llamada, el buzón estaba lleno. Para la décima llamada, me di cuenta de que me había bloqueado. Mi propia madre me bloqueó mientras intentaba decirle que sus hijos podrían terminar sin hogar. Intenté no pensar en lo que eso significaba. Tenía trabajo que hacer. El lavado de autos en la avenida Henderson estaba contratando trabajadores diarios, sin experiencia necesaria, efectivo al final de cada turno. Aparecí a las 6 de la mañana y no me fui hasta las 7 de la noche. El pago fue $65 por la semana y me gané cada centavo. Aprendí cosas sobre el interior de los autos de extraños que nunca quise saber. Había una papa frita en una minivan que estoy bastante segura era lo suficientemente vieja para botar. Otro auto tenía tantos pelos de perro que estornudé durante 3 horas seguidas, pero seguí apareciendo, seguí limpiando, seguí sonriéndole a clientes que miraban a través de mí como si fuera invisible. Mientras tanto, se suponía que Nolan comenzaría el campamento de verano esa semana. El depósito era de $40, dinero que obviamente no teníamos. Me dijo que estaba bien, que realmente no quería ir de todos modos, pero lo escuché llorar en su habitación esa noche. Uno de los niños del vecindario se había burlado de él por usar los mismos shorts 3 días seguidos. Lo llamó pobre, lo llamó sucio. Mi hermanito, que no había hecho nada malo, que solo intentaba sobrevivir la misma situación imposible que yo. Quería encontrar a ese niño y darle un pedazo de mi mente. En cambio, fui a mi closet y saqué mi vestido de graduación. Era azul pálido, largo hasta el suelo, lo más bonito que había tenido. Había ahorrado 6 meses para comprarlo. Me había sentido como una princesa usándolo. La tienda de consignación me dio $35 por él. Me dije a mí misma que era solo un vestido. Me dije que no importaba. Pero al salir de esa tienda, sentí como si hubiera vendido una parte de mí misma. Una parte de la chica que solía ser antes de que este verano me convirtiera en alguien más dura. El día 9 trajo otra carta. Una advertencia de la compañía eléctrica. Pago vencido. Interrupción del servicio en 14 días. La agregué a la pila de cosas que no podía permitirme pensar. Para el día 10, nuestro refrigerador no contenía nada más que condimentos. Ketchup, mostaza, un frasco de pepinillos y algo en un recipiente que tenía demasiado miedo de abrir. Nolan hizo una broma sobre tener una fiesta de condimentos, y me reí aunque quería llorar. Ese niño tenía más resistencia que cualquiera que conociera. Definitivamente no la heredó de nuestra madre. Esa noche, me senté en la ducha con el agua corriendo y lloré hasta que no me quedó nada. No podía dejar que Nolan me viera derrumbarme. Se suponía que yo era la fuerte. Se suponía que tenía respuestas. Pero tenía 18 años, exhausta, sin dinero y completamente sola. El señor Kowalski pasó nuevamente, su bigote temblando con cada palabra. 3 días quedaban, dijo. 3 días para pagar o comenzar a empacar. No fue cruel al respecto. Podía notar que se sentía mal. Pero los negocios eran negocios. Él tenía sus propias facturas que pagar. La señora Pritchard de al lado observó toda la conversación desde su porche, sin siquiera pretender ocuparse de sus propios asuntos. Esa mujer conocía todos los secretos del vecindario y los compartía libremente. Para la mañana siguiente, medio vecindario sabría que los niños Harrison estaban a punto de ser desalojados. El pensamiento me enfermó. Caminé para despejar mi cabeza esa noche, simplemente vagando por las calles sin destino en mente. Fue entonces cuando pasé por el restaurante italiano Martinelli, justo cuando estaban cerrando. Un ayudante estaba llevando bolsas de basura al contenedor de atrás, y algo me hizo detenerme y observar. Las bolsas no estaban llenas de basura, estaban llenas de comida. Pan, pasta, vegetales, contenedores de salsa, todo perfectamente bueno. Todo siendo desechado porque el restaurante no podía vender artículos de un día de antigüedad. Me quedé ahí mirando bolsa tras bolsa ir a ese contenedor. Y algo cambió dentro de mí. No esperanza, no todavía. Pero el comienzo de una idea. Y esa idea estaba a punto de cambiarlo todo. Me acerqué al ayudante antes de poder convencerme de lo contrario. Era joven, tal vez de mi edad, con ojos cansados y manchas de salsa marinara en su delantal. Le pregunté directamente, ¿esa comida todavía está buena? Se encogió de hombros. Sí, la mayor parte está bien.
Simplemente no pueden servirla mañana. Cosas del código de salud, cosas de responsabilidad, política del restaurante. Cada noche, lo mismo. Cientos de dólares en comida perfectamente comestible, directo a la basura. Mi estómago gruñó lo suficientemente fuerte para que ambos lo escucháramos. Me miró por un largo momento. Luego echó un vistazo a la puerta del restaurante y me entregó dos de las bolsas sin decir palabra. Le agradecí probablemente 15 veces. Él solo asintió y volvió adentro. Prácticamente corrí a casa con esas bolsas. Cuando extendí todo en nuestra mesa de cocina, los ojos de Nolan se abrieron enormemente. Pan fresco de solo un día, pasta que solo necesitaba recalentarse, vegetales con algunos puntos blandos pero perfectamente bien, contenedores de sopa y salsa. Era más comida de la que habíamos visto en días. Nolan comió hasta que le dolió el estómago. Tuve que decirle que redujera la velocidad, con miedo de que se enfermara. Esa noche, por primera vez en más de una semana, nos fuimos a dormir con estómagos llenos. Pero aquí está la cuestión. Una comida no resuelve nada. Sabía que esas bolsas nos durarían unos días como máximo, y luego estaríamos justo donde empezamos. Así que mi cerebro comenzó a trabajar en algo más grande. A la mañana siguiente, caminé hasta la biblioteca pública porque nuestro internet había sido cortado 3 días antes. Aparentemente, necesitas pagar facturas para que los servicios continúen. Concepto revolucionario. Pasé horas investigando sobre desperdicio de alimentos, organizaciones de rescate de alimentos y algo de lo que nunca había oído hablar: programas de recuperación de alimentos. Resulta que los restaurantes tiran millones de libras de comida perfectamente buena cada año. No porque esté mala, sino por políticas, preocupaciones de responsabilidad y el simple hecho de que hacen demasiado. Y había organizaciones en todo el país que recolectaban esta comida y la distribuían a personas que la necesitaban. Organizaciones legales, operaciones legítimas. Todo lo que se necesitaba eran acuerdos adecuados y exenciones de responsabilidad. Pasé tanto tiempo en Google esa semana que el algoritmo probablemente pensó que estaba comenzando un restaurante o inscribiéndome en escuela culinaria. Seguía sugiriendo gorros de chef y clases de cocina. Si tan solo supiera que solo estaba tratando de averiguar cómo no morir de hambre. Imprimí todo lo que pude encontrar: muestras de exenciones de responsabilidad, pautas de seguridad alimentaria, información sobre programas similares en otras ciudades. Mi pila de papeles era gruesa y desordenada, pero se sentía como posibilidad. El problema era que yo era una don nadie de 18 años. ¿Por qué me escucharía algún restaurante? Fue entonces cuando encontré al señor Okonkwo. Leonardo Okonkwo dirigía el centro comunitario en Maple Street. Era un maestro de secundaria retirado, de 72 años, con una voz como café caliente y un apretón de manos que podía aplastar nueces. Todos en el vecindario lo conocían. Más importante aún, todos confiaban en él. Entré a su centro comunitario el día 12 con mi pila de papeles impresos y un discurso que había ensayado 17 veces frente al espejo. Le conté todo sobre mi madre irse, sobre los $30, sobre la comida que había visto siendo tirada, sobre mi idea de recolectarla y compartirla con personas que la necesitaban. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me estudió durante lo que pareció una eternidad. Luego sonrió. Me dijo que tenía buen corazón, pero un plan desordenado. Dijo que el éxito era como el guiso de su madre. Necesitas paciencia, los ingredientes correctos, y tienes que seguir revolviendo o todo se quema en el fondo. Pero también dijo que había visto peores ideas tener éxito porque alguien creía en ellas lo suficientemente fuerte. La clave, explicó, era estructura. Las personas confiaban en la estructura. Si quería que los restaurantes me dieran su comida extra, necesitaba verme legítima. Necesitaba documentación adecuada, un sistema, un plan de distribución. No podía simplemente aparecer con una bolsa de compras y buenas intenciones. Así que trabajamos juntos. Me ayudó a refinar mi exención de responsabilidad. La que había encontrado en línea era buena, pero el señor Okonkwo sabía cómo hacerla sonar oficial. Me enseñó cómo acercarme a los dueños de negocios, cómo presentarme como profesional y capaz, aunque me sentía como una niña jugando a disfrazarse. Me dejó usar el centro comunitario como mi base de operaciones y prometió que cualquier comida que recolectara podría distribuirse allí a personas que la necesitaran. Para el día 13, tenía un plan real. También tenía 3 días hasta el desalojo
y exactamente $43 a mi nombre. Volví a Martinelli's, pero esta vez no fui a la puerta trasera. Entré por la entrada principal durante la calma de la tarde y pedí hablar con la dueña. La señora Martinelli tenía 60 y tantos años, con cabello plateado recogido en un moño apretado y ojos que habían visto todo y no estaban impresionados por nada. Había sido dueña de ese restaurante durante 31 años. Su esposo lo había iniciado antes de eso. Había sobrevivido recesiones, inspecciones de salud y 3 proyectos de construcción diferentes que bloquearon su entrada principal. No era fácil de convencer. Le entregué mi propuesta escrita a mano, en papel de cuaderno, porque no podía permitirme imprimir nada más. Expliqué mi idea. Le mostré la exención de responsabilidad. Le hablé sobre el centro comunitario, sobre el señor Okonkwo, sobre las familias en nuestro vecindario que podrían usar la comida que su restaurante estaba tirando cada noche. Miró mi propuesta durante mucho tiempo. Luego me miró a mí. Preguntó cuántos años tenía. Dije 18. Preguntó dónde estaban mis padres. Dudé, luego dije la verdad. Mi madre me había dejado con $30 hace 2 semanas y no había regresado. Estaba tratando de mantener a mi hermanito y a mí con vida. Algo cambió en la cara de la señora Martinelli. No exactamente lástima. No parecía del tipo que sentía lástima. Más bien reconocimiento. Como si recordara ser joven y desesperada y hacer lo que fuera necesario. Aceptó. Una semana de prueba. Si iba bien, podríamos continuar. Si había una sola queja, un solo problema, habríamos terminado. Le agradecí tantas veces que realmente me dijo que parara y me fuera a casa antes de que agradeciera las palabras fuera de mí. Prácticamente floté fuera de ese restaurante. Esa misma tarde, el señor Kowalski apareció para lo que esperaba fuera nuestro aviso de desalojo. En cambio, se paró en nuestro porche y me estudió como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Había escuchado sobre lo que estaba haciendo. La máquina de chismes de la señora Pritchard era realmente útil por una vez. Había escuchado que estaba tratando de ayudar a las personas. Su bigote hizo esa cosa de temblar que siempre hacía. Luego me dijo que nos daría 30 días más. No por caridad, se apresuró a aclarar, sino porque respetaba a los trabajadores arduos. Sus padres vinieron a este país sin nada y construyeron una vida a través del trabajo duro. Reconoció ese espíritu. 30 días más. No era una solución, pero era tiempo. Y el tiempo lo era todo. Esa noche Nolan me preguntó si las cosas iban a estar bien. Miré a mi hermanito, quien había sido tan valiente a través de todo, quien nunca me culpó ni se quejó incluso cuando las cosas estaban en su peor momento. Le dije que sí. Y por primera vez desde que mamá se fue, realmente lo creí. Lo que no sabía era que nuestra historia apenas estaba comenzando. Las partes más difíciles aún estaban por delante, pero también los momentos más increíbles que jamás podría haber imaginado, incluido el momento en que la cara de mi madre finalmente apareció en nuestro umbral y encontró algo que nunca esperó esperándola. La primera noche oficial de lo que ahora llamaba mi operación de rescate de alimentos ocurrió el día 14. Aparecí en la puerta trasera de Martinelli's exactamente a las 10 con hieleras prestadas del señor Okonkwo y una energía nerviosa que hacía temblar mis manos. El mismo ayudante de antes, su nombre era Thomas según supe, tenía todo listo. 3 bolsas de pan, 2 contenedores de pasta, vegetales ordenados y limpios, y una bandeja de lasaña que no se había vendido esa tarde. Cargué todo en las hieleras como si estuviera manejando un tesoro, porque para mí lo era. A la mañana siguiente me instalé en el centro comunitario a las 7. El señor Okongwo había corrido la voz a través de su red. Maestros jubilados, amigos de la iglesia, vecinos que había conocido durante décadas. Para las 8, había una fila de personas esperando. Ancianos con ingresos fijos, madres solteras con niños colgando de sus brazos. Un veterano en silla de ruedas que no había tenido una comida caliente en 3 días. Repartí comida hasta que no quedó nada. Y sucedió algo que no esperaba. Las personas me agradecieron. No solo gracias educados, sino gratitud real. Una mujer, la señora Patterson, agarró mis manos y me dijo que era un ángel. Yo no era un ángel. Solo era una adolescente desesperada que había tropezado con algo más grande que ella misma. Para el final de esa primera semana, la voz se había extendido más allá de la red del señor Okonkwo. Estaban apareciendo personas que nunca había visto antes. La demanda estaba creciendo,
pero mi suministro seguía siendo solo un restaurante. Así que me expandí. Golden Dragon Buffet fue mi segundo socio. El señor Wei, el dueño, fue escéptico al principio. Su inglés no era perfecto y creo que estaba preocupado por problemas de responsabilidad. Pero cuando le mostré la exención, ahora correctamente escrita e impresa gracias al acceso gratuito a computadoras de la biblioteca, asintió lentamente. Los buffets, explicó, tenían aún más desperdicio que los restaurantes regulares. La comida no podía quedarse afuera más de cierto tiempo. Reglas del Código de Salud. Cada noche tiraba suficiente para alimentar a 30 personas. Ya no más. Sunrise Bakery vino después. La dueña, una mujer alegre llamada Patricia Holloway, realmente lloró cuando le expliqué lo que estaba haciendo. Su abuela había crecido durante la depresión, dijo. La idea de tirar pan bueno mientras las personas pasaban hambre siempre la había molestado. Simplemente nunca supo que había otra opción. Nolan se convirtió en mi mano derecha, mi director de organización de alimentos. Se llamaba a sí mismo. Tomó el trabajo increíblemente en serio. Incluso se hizo una pequeña etiqueta con nombre de cartón y marcador. Cada tarde me ayudaba a clasificar donaciones, organizar el cronograma de distribución y llevar inventario de lo que teníamos. El niño tenía 11 años y estaba manejando logística mejor que la mayoría de los adultos que conocía. Para el día 25, tenía 6 socios restauranteros y estaba alimentando a más de 40 familias por semana. El centro comunitario se había convertido en un centro de actividad. Los voluntarios comenzaron a aparecer. Personas que querían ayudar, personas que habían sido ayudadas y querían devolver. El señor Okonkwo coordinó todo con la eficiencia tranquila de un hombre que había pasado 30 años manejando adolescentes. Incluso la señora Pritchard dejó de chismear y comenzó a ser voluntaria. Todavía no confiaba completamente en ella. Los viejos hábitos mueren lentamente, pero aparecía cada mañana para ayudar a clasificar pan. Y no había difundido un solo rumor en días. Las personas pueden sorprenderte a veces. Entonces llegó el día 30. Estaba en medio de organizar una entrega cuando mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido, excepto que no era desconocido. Era el nuevo teléfono canadiense de mi madre. El mensaje fue breve y brutal. Pasándola increíble. Boyd propuso. Boda en septiembre. No me molestes con drama. Eso fue todo. Sin preguntas sobre cómo estábamos. Sin disculpas por desaparecer. Sin reconocimiento de que había abandonado a sus hijos con $30 hace un mes. Solo un anuncio sobre su compromiso y una instrucción de no molestarla. Nolan vio mi cara y preguntó qué estaba mal. Le mostré el texto. Lo leyó 2 veces. Luego me devolvió mi teléfono sin decir palabra. Pero vi algo en sus ojos que no había estado ahí antes. No tristeza, sino algo más duro. Como si la última pequeña parte de él que todavía esperaba que mamá regresara y arreglara todo finalmente se hubiera desmoronado. No hablamos de ello. Había trabajo que hacer. El día 33 trajo un nuevo desafío. Estaba en el centro comunitario cuando una mujer con blazer entró con un portapapeles y una expresión que significaba negocios. Era del Departamento de Salud del condado y tenía preguntas. Alguien había presentado una queja. Anónima, dijo, pero alguien había reportado que yo estaba distribuyendo comida sin los permisos adecuados, sin inspecciones de salud, sin ninguna de las aprobaciones oficiales que requerían las operaciones de alimentos legítimas. Mi corazón se hundió. Pensé en todo lo que había construido durante las últimas 3 semanas. Las asociaciones, las familias que contaban con nosotros, los voluntarios que aparecían cada día. Todo podría desaparecer por una queja. La inspectora de salud, cuyo nombre era Dorothy Reeves, no fue cruel. Podía ver que lo que estábamos haciendo era bueno, pero las reglas eran reglas. Si quería continuar, necesitaba permisos apropiados, un espacio de cocina certificado y estatus oficial de organización sin fines de lucro. ¿El costo? Aproximadamente $500 en tarifas, más encontrar una cocina comercial para operar. Me dio 2 semanas. 2 semanas para encontrar $500 cuando apenas podía mantener las luces encendidas en casa. 2 semanas para encontrar una cocina comercial cuando ni siquiera tenía una estufa funcionando en nuestro apartamento. 2 semanas para hacer todo oficial cuando todavía técnicamente era solo una niña tratando de no ahogarse. Agradecí a Dorothy Reeves por la información y de alguna manera me mantuve entera hasta que se fue.
Luego me senté en los escalones del centro comunitario e intenté muy arduamente no entrar en pánico. El señor Okonkwo me encontró ahí 20 minutos después. Se sentó a mi lado, sus viejas rodillas crujiendo en protesta, y preguntó qué estaba mal. Le conté todo. Estuvo callado por un largo momento. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que los obstáculos eran solo oportunidades usando máscaras feas. Dijo que cada persona exitosa que había conocido había enfrentado momentos exactamente como este. Momentos en los que rendirse parecía la única opción lógica. Los que tuvieron éxito fueron los que encontraron otra manera. No tenía $500, pero tenía algo más. Tenía una historia. Al día siguiente llamé al periódico local. Jasmine Torres era una reportera joven en la Gaceta Riverside, hambrienta de historias que importaran. Cuando le conté sobre lo que estábamos haciendo, sobre la adolescente abandonada que había convertido el desperdicio de alimentos en comidas comunitarias, prácticamente corrió al centro comunitario para entrevistarme. El artículo se publicó la semana siguiente con el titular: Adolescente convierte tragedia en triunfo. Rescate local de alimentos alimenta a docenas. La respuesta fue inmediata. Las donaciones comenzaron a llegar. $5 aquí, 20 allá, 100 de alguien que quería permanecer anónimo. En una semana, teníamos más de $2,000. Suficiente para permisos, para tarifas, para todo lo que necesitábamos. Pero más que dinero, teníamos atención. Las personas estaban compartiendo el artículo en redes sociales. Negocios locales se estaban comunicando para asociarse con nosotros. La oficina del alcalde llamó para expresar apoyo. Y alguien en el centro comunitario sugirió que necesitábamos un nombre oficial. Después de mucho debate, Nolan quería llamarlo Vengadores de Alimentos, lo cual tuve que vetar por razones legales. Nos decidimos por Cocina de Segunda Oportunidad, porque eso es lo que estábamos dando a las personas, y eso es lo que la vida me había dado a mí. Lo que no sabía era que el artículo había llegado más lejos que nuestro pequeño pueblo. Había llegado hasta Canadá, y había puesto en marcha algo que llevaría todo a un punto crítico de maneras que nunca podría haber predicho. La entrevista de televisión sucedió el día 44. Canal 7. Noticias había captado la historia del artículo del periódico. Y de repente estaba sentada en un estudio real con cámaras reales y una presentadora de noticias real, haciéndome preguntas sobre mi vida. Nunca había estado tan nerviosa. La señora del maquillaje intentó cubrir las bolsas bajo mis ojos. Necesitó mucho corrector. Le dije que no había dormido apropiadamente en 44 días. Ella solo agregó más polvo en silencio y me deseó suerte. Si todavía estás conmigo en este punto de la historia, solo quiero decir muchísimas gracias por escuchar. Si estás disfrutando esto, por favor suscríbete al canal y deja un comentario. Realmente significa todo para mí y ayuda más de lo que sabes. Ahora, déjame contarte qué pasó después, porque aquí es donde todo cambió. La entrevista se transmitió esa tarde. La presentadora, una mujer pulida llamada Rebecca Stanton, había hecho su investigación. No solo preguntó sobre Cocina de Segunda Oportunidad, preguntó sobre cómo comenzó todo, sobre mi madre irse, sobre los $30, sobre todo. No había planeado contar toda la verdad. Había preparado respuestas vagas sobre circunstancias difíciles y desafíos familiares. Pero sentada ahí, bajo esas luces brillantes, algo cambió. Pensé en Nolan en casa mirando. Pensé en todas las personas que habíamos ayudado que tenían sus propias historias de lucha y supervivencia. Pensé en cómo el silencio protege a las personas que nos lastiman. Así que dije la verdad, toda. Dije que mi madre se había ido a Canadá con su novio el 3 de julio. Dije que nos había dado $30 y una botella de agua para todo el verano. Dije que había bloqueado mis llamadas y enviado un texto en 6 semanas, no para revisar cómo estábamos, sino para anunciar su compromiso. Dije que todo lo que había construido vino de la desesperación, no de la inspiración. La cara de la presentadora cambió mientras hablaba. Pude ver al equipo detrás de las cámaras intercambiando miradas. Esta no era la historia conmovedora que esperaban. Esto era algo crudo. El segmento se transmitió esa noche con un nuevo titular. Adolescente abandonada crea imperio de alimentos mientras madre vacaciona en Canadá. Para la mañana, la historia se había vuelto viral. No solo localmente, nacionalmente. Medios de noticias la estaban recogiendo, compartiéndola, comentando sobre ella. Mi teléfono explotó con notificaciones, solicitudes de entrevistas, mensajes de apoyo de extraños en todo el país.
Cocina de Segunda Oportunidad recibió más donaciones en 24 horas que en todo el mes anterior. Un dueño de negocio local, el señor Fitzgerald, que dirigía una empresa de catering, nos ofreció uso de su cocina comercial gratis. Nuestras solicitudes de permisos fueron aceleradas por el condado. Oficialmente, nos convertimos en una organización sin fines de lucro, registrada con estatus exento de impuestos. 12 restaurantes ahora se asociaban con nosotros. Estábamos alimentando a más de 80 familias cada semana. Los voluntarios se estaban inscribiendo más rápido de lo que podíamos entrenarlos. Pero la historia también había llegado a Canadá. Mi madre llamó el día 46. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Estaba furiosa. No arrepentida, no preocupada. Furiosa. Su voz temblaba de rabia, mientras exigía saber cómo podía avergonzarla así. La familia de Boyd había visto la historia de noticias. Sus socios de negocios la habían visto. Todos estaban haciendo preguntas sobre qué tipo de mujer abandona a sus hijos. Escuché su diatriba durante casi 5 minutos sin decir palabra. Cuando finalmente se detuvo para respirar, dije una cosa. Nos dejaste con $30 durante casi 2 meses. Tartamudeó algo sobre mí siendo dramática, sobre exagerar, sobre no entender las relaciones de adultos. Luego anunció que venía a casa inmediatamente para arreglar este desastre y aclarar las cosas. Colgó antes de que pudiera responder. Debería haber sentido miedo. En cambio, sentí algo más cercano a la paz. Que viniera. Que viera lo que habíamos construido. Que enfrentara la verdad de la que había estado huyendo. Lo que no sabía, lo que no podría haber sabido, era que la historia de noticias había captado la atención de más que solo mi madre. La señora Pritchard, mi vecina chismosa que se había convertido en una voluntaria improbable, había estado guardando un secreto durante semanas. Cuando todavía era solo la entrometida del vecindario, ella había sido quien presentó la queja anónima al Departamento de Salud. Había sido escéptica de lo que estaba haciendo, preocupada por riesgos de salud, tal vez un poco celosa de la atención que estaba recibiendo. Pero mientras me observaba trabajar, luchar, verter todo en ayudar a las personas, algo cambió en ella. Culpa tal vez, o admiración genuina. Lo que fuera, la empujó a hacer algo más. 3 semanas antes de que se transmitiera la historia de noticias, la señora Pritchard había llamado a servicios de protección infantil. No para hacerme daño, sino para ayudar. Había reportado que un niño de 11 años había sido dejado sin un tutor apropiado durante más de un mes. Proporcionó fechas, detalles, todo lo que había observado. Y CPS había abierto una investigación. No podían hacer mucho mientras mi madre estuviera en Canadá, fuera de su jurisdicción, pero habían estado observando, esperando, construyendo un caso. Cuando la historia de noticias confirmó todo, incluida la ubicación de mi madre y sus planes de regresar, coordinaron con la policía local. Día 47. El día que aterrizó el avión de mi madre. Estaba en casa con Nolan cuando escuchamos los autos llegar. Múltiples autos. Miré por la ventana y vi 2 patrullas policiales y un sedán sin marcas estacionados frente a nuestra casa. Mi primer pensamiento fue que algo había salido mal con Cocina de Segunda Oportunidad. Un problema de permiso, una queja, algo que había pasado por alto. Le dije a Nolan que se quedara adentro y salí a encontrarlos. El oficial a cargo, un hombre alto con ojos amables llamado Sargento Morrison, preguntó si yo era Kristen Harrison. Dije que sí. Preguntó si se esperaba que mi madre llegara a casa hoy. Dije que sí. Debería estar llegando en cualquier momento. Luego explicó por qué estaban ahí. Abandono de menores, negligencia de un menor, falta de proporcionar cuidado adecuado a un dependiente. Estos eran cargos serios, dijo, y necesitaban hablar con mi madre tan pronto como llegara. Me quedé parada en mi porche delantero procesando esta información. Mi madre estaba a punto de ser interrogada por la policía por lo que nos había hecho. No porque yo la había reportado, no lo había hecho, sino porque alguien más había visto la verdad y se negó a permanecer en silencio. 20 minutos después, un taxi se detuvo en la acera. Mi madre salió luciendo como si acabara de dejar un resort. Bronceada, relajada, gafas de sol de diseñador posadas en su cabeza. Tenía 2 maletas nuevas, caras, probablemente regalos de Boyd. Ya estaba componiendo su cara en una expresión de ira justa, lista para entrar como tormenta y tomar control. Entonces, vio los autos de policía. Sus pasos se hicieron más lentos.
Su expresión cambió de ira a confusión a algo que se acercaba al miedo. Miró a los oficiales, luego a mí, luego de vuelta a los oficiales. El sargento Morrison se acercó a ella con calma y explicó quién era y por qué estaba ahí. Vi la cara de mi madre pasar por una docena de emociones. Shock, negación, indignación, pánico. Intentó discutir, intentó explicar, intentó presentar sus vacaciones como algo razonable, pero entonces cometió el error de mirar más allá de los oficiales, más allá de mí, hacia el centro comunitario 2 cuadras más abajo. Había una pancarta colgando sobre la entrada. Cocina de segunda oportunidad, sirviendo a nuestra comunidad. Y debajo, una foto de Nolan y yo sonriendo. Se quedó mirando esa pancarta durante un largo momento silencioso. Luego me miró. Realmente me miró. Tal vez por primera vez en años. Yo no era la asustada adolescente de 18 años que había dejado atrás. Estaba parada erguida, saludable, confiada. Nolan apareció a mi lado, no escondiéndose, no llorando, sino parado con sus hombros hacia atrás como alguien que había aprendido su propio valor. No estábamos rotos, no estábamos desesperados, no éramos el desastre que había dejado atrás. Éramos sobrevivientes, estábamos prosperando. Y ella se había perdido todo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su equipaje de diseñador quedó olvidado en la calle. Su verano de cuento de hadas había terminado, y la vida real estaba esperando. Los oficiales le pidieron que los acompañara para responder algunas preguntas. Ella fue. ¿Qué opción tenía? Vi el auto de policía alejarse con mi madre en el asiento trasero y sentí algo inesperado. No triunfo, no satisfacción. Solo una sensación tranquila y profunda de paz. Pasara lo que pasara después, ya habíamos ganado. La investigación tomó 3 semanas. Servicios de Protección Infantil me entrevistó a mí, a Nolan, a vecinos, al señor Okonkwo y a la mitad de la comunidad. Documentaron todo. Los $30, las llamadas bloqueadas, el único mensaje de texto sobre el compromiso, los 47 días de ausencia. Mi madre contrató a un abogado. Por supuesto, Boyd le había dado dinero antes de desaparecer de su vida. Oh, sí, Boyd. Aparentemente, su adinerada familia no quería nada que ver con ese tipo de publicidad. El compromiso fue cancelado aproximadamente 6 horas después de que se transmitiera la historia de noticias. Qué gracioso como los cuentos de hadas se desmoronan cuando la realidad aparece sin invitación. Al final, mi madre no fue arrestada. Los cargos eran serios, pero no tenía antecedentes previos. Y la corte tomó en cuenta que Nolan no había sido físicamente lastimado. Recibió 3 años de libertad condicional, clases obligatorias de crianza y 200 horas de servicio comunitario. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Cuando el juez preguntó dónde completaría su servicio comunitario, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Me ofrecía dejarla trabajar en cocina de segunda oportunidad. Las personas pensaron que estaba loca. El señor Okonkwo preguntó si estaba segura, sus ojos llenos de preocupación. Incluso Nolan me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Por qué querría a mi madre cerca de lo que había construido? Pero aquí está lo que entendí que otros no. El castigo no iba a cambiarla. El tiempo en la cárcel no iba a hacer la mejor persona. La única manera en que alguna vez entendería lo que había hecho era si lo veía, si lo vivía, si pasaba 200 horas rodeada de la comunidad que había apoyado a sus hijos, cuando ella no lo haría. El juez aprobó el arreglo. El primer día de servicio comunitario de mi madre fue incómodo más allá de toda descripción. Apareció en ropa que era demasiado elegante para clasificar vegetales. Su cabello perfectamente peinado. Su expresión una mezcla de humillación y resentimiento. Los voluntarios que conocían nuestra historia le dieron miradas que podían congelar agua. Ella no dijo palabra a nadie. Pero el servicio comunitario tiene una manera de desgastar muros. Semana tras semana, apareció. Clasificó pan junto a la señora Pritchard, quien según supe había sido la que llamó a CPS en primer lugar. Empaquetó comidas junto al señor Okonkwo, quien la trató con expectativas firmes pero justas. Sirvió comida a familias que le agradecieron sin saber quién era. Y lentamente, algo comenzó a cambiar. Lo noté primero de pequeñas maneras. Dejó de peinar su cabello para los días de servicio. Comenzó a hacer preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Aprendió los nombres de los voluntarios regulares. Comenzó a llegar temprano en lugar de exactamente a tiempo.
Semana 6. Se derrumbó llorando durante un turno. Estábamos en la sala trasera, solo nosotras dos, empacando comidas para entrega. De la nada, comenzó a sollozar. Sollozos feos y desordenados que intentó esconder detrás de sus manos. Cuando finalmente recuperó el aliento, me miró con ojos rojos y dijo algo que había esperado toda mi vida escuchar. Lo siento. No lo siento, pero... No, lamento que te hayas sentido así. Solo esas dos palabras, crudas y sin defensa. Dijo que había pasado toda su vida buscando a alguien que cuidara de ella. Después de que mi padre se fue, había estado tan desesperada por encontrar esa seguridad nuevamente que había olvidado que se suponía que ella era quien debía proporcionarla. Dijo que se había convencido de que estábamos bien, que yo era lo suficientemente madura para manejar las cosas, que su felicidad también importaba. Dijo que había sido egoísta y estaba equivocada, y no esperaba que la perdonara. No la perdoné, no ese día. El perdón no es un interruptor que enciendes. Es una puerta que abres lentamente, revisando por trampas en el camino. Pero le dije que la puerta no estaba cerrada con llave. Eso fue hace 6 meses. Hoy, Cocina de Segunda Oportunidad opera desde una cocina comercial real donada por el señor Fitzgerald, cuyo negocio de catering se convirtió en nuestro mayor partidario. Nos asociamos con 23 restaurantes en toda la ciudad. Servimos a más de 200 familias cada semana. Tenemos un personal de 4 empleados pagados y más de 40 voluntarios regulares. Recibí una beca completa a la Universidad Estatal para Emprendimiento Social. Las clases comienzan el próximo otoño. Nolan está prosperando en la escuela. Escribió un ensayo sobre nuestro verano que ganó un concurso de escritura a nivel del condado. El niño tiene futuro en contar historias, lo cual tiene sentido. Vivió una bastante increíble. En cuanto a mi madre, completó su servicio comunitario hace meses. Todavía es voluntaria 2 veces por semana. No es perfecta. No somos el tipo de familia que ves en comerciales, riendo durante el desayuno y abrazándose en cada oportunidad. Algunas heridas toman más tiempo en sanar que otras, pero está intentando, realmente intentando. Comenzó terapia, consiguió un trabajo estable, dejó de buscar a un hombre que la rescatara y comenzó a descubrir cómo rescatarse a sí misma. La semana pasada preguntó si podía llevar a Nolan al cine. Solo ellos dos. Él dijo que sí. El progreso viene en pequeños pasos. Todavía tengo esa botella de agua vacía, por cierto. La que nos dejó el 3 de julio. La guardo en mi escritorio donde puedo verla cada día. No por amargura. Ya superé eso. La guardo como recordatorio. Un recordatorio de que a veces las personas que deberían levantarte son las que te dejan caer. Un recordatorio de que tocar fondo no es el final de la historia. Es solo la base sobre la que construyes. Un recordatorio de que $30 y una botella de agua pueden convertirse en algo extraordinario si te niegas a rendirte. Mi madre vio autos de policía y cámaras de noticias y una hija que no reconocía. Pero lo que la hizo jadear no fue el problema en el que estaba. Fue darse cuenta de que ya no la necesitábamos, que habíamos construido algo hermoso de la nada que dejó atrás, que su ausencia nos había dado la única cosa que nunca pudo darnos, la oportunidad de descubrir quiénes éramos realmente. Algunas lecciones cuestan más que otras, pero algunas lecciones valen cada centavo. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale me gusta, comparte con alguien que necesite inspiración hoy y suscríbete al canal para más historias increíbles de superación y resiliencia. Tengo muchas más historias poderosas esperándote. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No te pierdas la mejor parte. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.